Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la regularidad, acerca de los usos del cannabis. Para eso vamos a tener a Marcos con nosotros, que es un abogado que nos va a contar un poquito acerca de los usos del cannabis y de la regularidad y de las cuestiones legales. Vamos a esperar que aparezca. Mientras tanto, también vamos esperando a que todos se unan. Buenas tardes a todos, espero que estén bien en esta cuarentena. Ahí ingresó Marcos, así que allá. Esperamos a Marcos. Y bueno, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, gracias por este video y por ahí ponernos al tanto un poco de las cuestiones legales que contamos con hoy con los usos del cannabis. No, un gusto. Bueno, por ahí se puede cortar, se puede Sí, que, sí. porque las redes están bastante saturadas, pero bueno, vamos, esperemos que podamos hablar y tener esta entrevista lo más armoniosa posible. Sí. Fluida, por lo menos. Sí. Bueno, Marcos, ¿querés contarnos un poquito quién sos, a qué te dedicas, qué haces? Bien, yo soy abogado. O sea, me desempeño en el Poder Judicial de la Nación, pero formo parte de RESET. RESET es una ONG que en conjunto tiene profesionales de la salud, profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, desarrolladores audiovisuales y qué más, sociólogos, por ejemplo, también. Y todos en conjunto lo que intentamos es trabajar las políticas de drogas en Argentina de forma eh, que atraviese todas las aristas posibles de análisis. En este sentido, nosotros nos formamos Reset a principios del 2019 y tenemos esta meta, poder analizar lo más profundamente la política de drogas en Argentina, tanto a nivel individual de cada persona como a nivel global de las políticas públicas que se pueden desarrollar en el país. Bien, y ustedes, o sea, además de hacer una investigación, brindan determinados servicios o actúan cuerpo a cuerpo con las personas. Generalmente sí, lo que nosotros tratamos y tenemos mucha relevancia es la información que nosotros podamos brindar desde nuestro lugar. Yo, por ejemplo, como trabajo en el Poder Judicial, lo que siempre intento dar es información clara de cómo son los procesos judiciales, a qué se puede llegar a enfrentar una persona, tanto en el marco de un proceso penal, así como en el marco de un amparo que pueda llegar a querer presentar. Y en este sentido, cada uno desde su posición intenta brindar lo mejor para que la información que le llegue a las personas sea lo más entendible, lo más clara posible para enfrentar cualquier situación que se pueda llegar a prever. Claro, por ejemplo, o sea, es lo mismo tener plantas en casa para cuestiones por ahí medicinales o estar asociado o agrupado a una organización y ser un cultivador por ahí solidario, que es ser un cultivador individual a la hora de un allanamiento, de una causa. ¿Cómo eso perjudica o no a la persona? Bien, en sí nosotros tenemos una ley vigente que es la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, y la cual en principio no discrimina los usos que se le hace a las sustancias que están previstas como ilícitas según la lista del Poder Ejecutivo. Para quien no sabe, el Poder Ejecutivo tiene una lista en la cual marca y estipula cuáles son las sustancias prohibidas, como por ejemplo, en este caso, la marihuana o el cannabis. En este sentido, tenemos dos artículos muy importantes, que son el artículo 14 y el artículo 5. El artículo 14 tiene dos tipos penales o dos delitos, como se le puede llegar decir de forma simple, que son la tenencia simple o simple tenencia y la tenencia para consumo personal de estupefacientes o droga, como quieras decirle, no importa acá el término. En este sentido, tenemos después el artículo 5, el cual sí refiere específicamente a lo que es el cultivo de cannabis. Para la ley penal, una persona que consume cannabis por uso responsable, adulto, recreativo, que también como se le dice, o uso medicinal, no hay ninguna diferencia. Está cometiendo un delito, porque supuestamente la ley penal lo que protege es la salud pública. Y cualquier persona que realice las acciones que están
indicadas en la ley penal, ya tanto en el artículo 14 o en el artículo 5, está cometiendo un delito contra la salud pública. En este sentido, es una cuestión de historia. En su momento, cuando se sancionó, la idea era caer muy fuerte sobre las personas que consumían drogas, y en este sentido tenemos el artículo 14. La simple tenencia es solamente tener drogas, no importa cuál, ya sea cannabis, por ejemplo, o cocaína. Tiene una pena de 1 año, de 1 a 6 años de prisión, que es un montón. Y la tenencia para consumo personal es si la propia persona puede llegar a demostrar en el proceso penal que era para consumo personal y no iba a ser nada más que consumo personal, tiene la pena de 1 mes a 2 años de prisión. Luego, el artículo más fuerte es el artículo 5, que tiene casi todos los delitos que se pueden entender respecto a drogas y narcotráfico. En el artículo 5, la pena va de 4 a 15 años de prisión y no se discrimina, como ya dije antes, el uso. Una persona que cultiva cannabis, en el inciso A, por ejemplo, plantas o semillas, está cometiendo un delito que puede llegar a tener una pena de 4 a 15 años de prisión, ya sea de forma individual, como bien dijiste, o de forma colectiva. Y es más, de forma colectiva puede llegar a generar un agravante de la propia ley que aumentaría la pena posible de la persona que está imputada. Esto es algo bastante ilógico hoy en día, pero es algo que nosotros siempre intentamos remarcar, de que hace 30 años se sancionó esta ley y no tuvo ni una sola reforma. Máxime cuando en el medio tenemos el fallo Arriola en el 2019, que estipula muchos supuestos, entre los cuales dice hay que dejar de perseguir a los consumidores y hay que dejar de malgastar dinero del Estado en perseguir a consumidores, y hay que empezar a poner las investigaciones en orden a investigar los grupos que están en el mercado ilegal de estupefacientes contrabandeando o comercializando. Bien. También por ahí, en estas cuestiones de persecución, hay, por ejemplo, lugares o distritos en los que se persiga más, hay políticas distintas por ahí. Sí, eso depende de cada jurisdicción. Nosotros tenemos una ley que es la ley de desfederalización, a la cual cualquier provincia que quiera tomar la potestad de investigar los delitos de lo que se dice narcomenudeo, que es la comercialización de estupefacientes a menor escala, lo puede hacer. Por ejemplo, la provincia más importante a nivel de investigaciones es provincia de Buenos Aires, y en este sentido se adhirió a la desfederalización, y ya no son los juzgados federales que investigan las causas de menor cuantía, sino que son los juzgados provinciales. Esto generó en su momento, a nivel estadística, que los juzgados provinciales fueron mucho más duros respecto a las investigaciones y las posibles penas contra las personas que consumían drogas que los propios juzgados federales. Entonces también esto que también generó en su momento un choque de investigaciones, porque lo que un juzgado podía estar investigando como una comercialización o tenencia de estupefacientes o cultivo de cannabis a menor escala, podía ser chocar con una investigación a nivel federal de una gran banda de narcotráfico o de narcotraficantes que comercializaba estupefacientes. Fue una ley bastante criticada, hoy en día todavía se sigue criticando. Sucedió, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que se aplica desde el año pasado, y en este sentido son cuestiones como, por ejemplo, presupuestarias. A la Ciudad de Buenos Aires no se le brindó la capacitación, el presupuesto y el personal. Entonces a todos los delitos que ya venían investigando se le sumaron estos nuevos delitos, en los cuales tiene que investigar cuestiones como personas que cultivan cannabis. Bien, bueno, antes de seguir, o sea, me gustaría remarcar que todos los que nos estén escuchando, cualquier interrogante o cualquier consulta que quisieran hacerte, que escriban nomás que yo los leo y te pregunto. Sí. O sea, ¿vos crees que esta modificación que ¿cómo sería la palabra? Desfederalizó. Desfederalizó la ley, o sea, no actuó, digamos, o sea, fue negativa en realidad. Sí, su implementación se vio negativa a lo largo del tiempo, y es una cuestión de, bueno, a nivel federal supuestamente se investigarían las grandes bandas en el mercado ilegal, y a nivel provincial se investigarían, que sucede generalmente, claro, a cultivadores o a consumidores, que era lo que se intentaba evitar, pero luego, o sea, nunca se pudo evitar ni siquiera con esta ley.
En este sentido, sí surge como un mal gasto de dinero porque se crean un montón de causas, se abren un montón de causas, se realizan un montón de operativos. Nosotros el año pasado hicimos un informe del gasto que realiza solamente un tercio de lo que es la investigación penal, que son las fiscalías a nivel nacional, y estábamos hablando de miles de dólares por causas de cultivadores, de solamente cultivadores, lo cual es un mal gasto del Estado tremendo, considerando que todo ese dinero se puede, primero, derivar a investigación o inclusive derivar a investigaciones mucho más complejas de bandas ilegales que actúan en el mercado. Y la misma ley, también la 27350, de investigaciones en los distintos usos del cannabis, la investigación científica, también malgastamos dinero del Estado importando el aceite para una sola patología, que es la epilepsia refractaria, que bien se sabe que en muchos casos no ha tenido buenos resultados, y cuánto gasta el Estado en cada aceite importado cuando se podría cultivar a nivel nacional, ya que tenemos todas las herramientas. Claro, o sea, ¿cuál es la cuestión? Antes de que saliera la ley 27350 de investigación médica y científica de los usos de la planta de cannabis, se podía importar el aceite por medio de el procedimiento de usos compasivos de la ANMAT, de la Agencia Nacional de Medicamentos de la Argentina. Entonces, Sí. un médico podía prescribir a un paciente con aceite de cannabis para determinada patología, pero esta persona se tenía que someter a un proceso burocrático en el cual tenía que realizar un trámite para poder importar el aceite. Como el aceite no se realiza en este país, se tenía que importar. Generalmente era de Canadá o de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Ese aceite es estandarizado, entonces no sirve para todas las patologías por igual, porque las investigaciones a nivel mundial van demostrando de que cada patología necesita diferentes compuestos de la planta de cannabis en diferentes variaciones. En este sentido, luego de la sanción y que lo que se esperaba que se pudiese lograr con la 27350 era que abrir el abanico y que cada persona pudiese, como ya lo venían haciendo, que es una cuestión de clandestinidad o no clandestinidad, pudiese cultivar el cannabis que estaba utilizando para la determinada patología que tuviera. Y el Estado pudiese comenzar a producir el aceite a nivel nacional y brindarlo a los pacientes. Esto no sucedió, solamente se quedó la ley en la cuestión de la investigación médica y científica, inclusive bastante retrasada en todo este sentido, con instituciones como el CONICET o el INTA, eh, pero luego para ponerlo en forma cronológica, nosotros tuvimos la sanción de la ley 27350 el 29 de marzo del 2017. Ya en el 2016 había personas que venían presentando trámites para poder importar el aceite, y luego en septiembre del 2017 tuvimos una reglamentación muy tardía y en el cual y en conjunto salió una resolución del Ministerio de Salud. Esta resolución fue la que limitó la importación o la prescripción de aceite para casos de epilepsia refractaria. ¿Esto qué pasó? Muchas personas que querían acceder al programa nacional que creaba la ley 27350 para poder acceder al cannabis no podían hacerlo, porque no tenían epilepsia refractaria. Cuando en el debate inclusive durante el Senado o en diputados se habló de un montón, un gran abanico de patologías y enfermedades que son susceptibles y están probadas mediante investigaciones a nivel internacional de ser mejor, poder llevar tratamientos con derivados de la planta de cannabis. Entonces, hoy en día, ¿qué sucede? Una persona que tiene una patología que es susceptible de ser tratada con cannabis, tiene que ir al médico, habla con el médico y el médico le puede prescribir. Si no tiene epilepsia refractaria, no puede inscribirse en el programa y no puede recibir gratuitamente el aceite. Y tiene que ir hacia el régimen de uso compasivo, intentar hacer ese trámite que es muy burocrático, muy pesado, inclusive muy costoso, porque muchas veces las personas tienen una obra social creyendo de que la obra social así porque sí les va a aceptar pagar el costo del aceite, y las obras sociales generalmente se niegan. Y ahí es cuando las personas tienen que presentar amparos contra las obras sociales para que un juez ordene que la obra social se tiene que hacer cargo. Bien. Acá hay justo una preguntita que dice, yo quisiera saber si basándose en los artículos que mencionaste, las penas varían dependiendo de la visión o mirada de cada juez eventualmente. Sí, eso es una gran arista y una gran crítica que se le hace, no solamente al artículo 5 y artículo 14, sino a toda la ley de drogas, a toda la 23737,
porque, como yo mencioné antes, el artículo 14, que es el artículo de la tenencia simple, la tenencia simple es como un artículo o un tipo de delito que está dejado ahí para eventualmente, si no se puede aplicar otro tipo de delito. En este sentido, ahí está mi hijo hablando conmigo. Él también está muy interesado en el tema. Eh, Cualquier persona, entonces, una persona si comete supuestamente un delito porque lo encuentran con droga, es la propia persona la que tiene que demostrar, y esto es algo bastante criticable también, porque es la propia persona la que tiene que, por todos los medios posibles, demostrar que era para consumo personal. Y si no puede, queda a criterio del juez si le aplica para consumo personal o la tenencia simple. También lo mismo en el caso del artículo 5, que es el que establece, el que enmarca la cuestión del cultivo de cannabis. Si una persona tiene, por ejemplo, 5 plantas, el juez puede entender que para consumo personal como que no, que es lo que viene sucediendo y que lo que mencionaba anteriormente, muchas veces cuando son provincias que tienen desfederalizada este tipo de investigación, entienden que en 5 plantas no es para consumo personal, cuando claramente se viene demostrando de que para hacer aceite no se necesitan muchas más de 5 plantas, y más si lo que una persona quiere garantizar es la propia rotación de las cepas. Eh, en este sentido, sí, muchas veces que es muy criticable, se le deja a criterio del juez qué tipo de delito se le va a establecer a una persona que es encontrada con o 5 plantas de cannabis o 50 plantas de cannabis. Hay casos de personas que fueron sobreseídas, unos compañeros de una organización, la Asociación Cultural Jardín del Unicornio, que tenían 46 plantas. Y fueron sobreseídos por el juez federal que les tocó intervenir en la causa. También hay cuestiones como, por ejemplo, fallos de la Corte que establecen que no solamente por la cantidad de drogas que fue secuestrada se puede determinar si es para consumo personal o no, sino que se tiene que hacer un análisis en conjunto de toda la prueba recolectada. Entonces, si no hay prueba de que una persona estaba comercializando cannabis o no, y solamente tenía, por ejemplo, 10 plantas, no se puede tomar de por sí de que estaba tratando de comercializar y tener una pena de 4 o 15 años de prisión. Es interesante y necesario, creo, remarcar que cada quien que consume cannabis, o por lo menos aceite de cannabis, y lo compra en el mercado no regulado, o sea, no está apoyando no está apoyando esta causa de cultivar y ayudar también a esos cultivadores, y que todos logremos una visibilidad, de que todos, o sea, no es poder tener una planta en casa y no cargar al cultivador, porque lo que realizamos también con esa actitud o con esa acción es lavarnos también las manos a veces. O sea, hay, qué sé yo, por ejemplo, un 60 de la población que consume el aceite de cannabis en una comunidad y solamente por ahí la cultiva un 10% de esa Sí, población. sí. Y a la hora de que cae un allanamiento, se le abre una causa a un cultivador, o sea, todos formamos parte de esa persecución. ¿Me explico? Sí, 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 no, que es lo que siempre se intenta inculcar, que si una persona quiere consumir cannabis, ya sea por uso adulto o por uso médico terapéutico, tenga esta posibilidad de, bueno, si puede, en la medida de lo posible, cultivar en el hogar y no derivar esta cuestión de conseguir el aceite en los cultivadores, porque como yo siempre explico, es una cuestión de poner el cuerpo. Y cada persona tiene la decisión y la libertad de elegir cuál es el riesgo que quiere correr. Y en este marco de ilegalidad en el que están todas las personas que cultivan y que muchas veces brindan sin recibir nada a cambio, son ellas las que ponen el cuerpo y por las cuales eventualmente van a recaer las penas. Entonces, también es una cuestión de, ya que estamos en el marco de la pandemia, de solidaridad con todas las personas que realizan el aceite y que lo pueden brindar a otras personas. En este sentido, sí, es muy bueno y muy interesante la cuestión de que se remarque de qué es lo mejor hoy en día para combatir el narcotráfico, realizar el autocultivo. Y eventualmente apoyar todo este cambio de paradigma de que todas las personas pudiesen cultivar mediante una ley que legalice y regule el cultivo de cannabis a nivel hogareño. Claro, tal cual. Y también, o sea, ¿dónde se podría, es aquella persona que no puede cultivar en su casa por cuestiones, no sé, de gente de la tercera edad quizás, que no puede, no tiene movilidad para hacerlo? eh,
Yo creo que lo mejor sería acercarse por ahí a las organizaciones, averiguar qué organizaciones hay en la comunidad y no consumir cualquier aceite, porque también hay aceites que vienen de laboratorios, pero no hay ningún prospecto, no saben ni lo que están tomando, no dice si tiene qué cantidades de THC, o sea, no están medidos para nada, pero como tienen por ahí una etiqueta, una marca, algo así, la gente cree que está tomando algo sano. Y en realidad, por ahí, lo que comentaba ayer en una entrevista Facundo Álvarez, que es uno de los médicos de Tucumán, que se han encontrado hasta restos de cocaína en aceites de cannabis. Claro, es una cuestión de, bueno, el boom del cannabis medicinal hizo que uno pudiese ir a, por ejemplo, una dietética, como sucede, y conseguir aceite de cannabis. O mismo cuando los venden, por ejemplo, en la calle, que venden pomada de cannabis. Y hay que ser muy cuidadosos en este sentido, porque no solamente estamos hablando de cuestiones que quizás ni siquiera tienen cannabis, sino que estamos hablando de cuestión de salud de las personas que quieren utilizarlo y creen en esa mentira. Y en este sentido es verdad, si bien hay un montón de cultivadores, cada vez puedo observar de que son más los que se acercan a los lugares donde se testean y pueden tener un seguimiento de los derivados que están realizando. Y esto es muy importante, como sucede, por ejemplo, con los compañeros de Jardín Unicornio que tienen y están trabajando con los compañeros del INTA en el cultivo de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Y así como está La Plata, también está Rosario, y así como está Rosario, por ejemplo, también tenés, bueno, la UBA en medicina, donde cada vez se van abriendo más puntos donde todas las personas pueden llevar su aceite y poder analizarlo, y poder contener la información clara de cuáles son los compuestos del aceite que supuestamente está tomando. Y espero que prontito también tengamos la Universidad de Mar del Plata después de la cuarentena para medir los aceites también. Claro. Acá tenemos otra pregunta. ¿Quién debería dar la autorización a la que se refiere el artículo 5? Bien, esa es una gran discusión. Para esto tenemos que remontarnos, por ejemplo, al año 2012, un fallo no tan reconocido, pero sí muy citado en los diferentes fallos judiciales, que es el fallo Cibotti. Es una persona que en Capital Federal pidió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se autorice o se le autorice a cultivar en la casa porque tenía diferentes patologías, o inclusive que el Estado le dé autorización para poder cultivar o le brinde el aceite a nivel gratuito y a nivel estatal. Es un fallo muy reconocido por todo el gran análisis que se hace sobre la cuestión, pero lo que sucedió fue que no se le dio la autorización, pero sí quedó todo el rico análisis que se hizo. Salió la sanción de la ley 27350 y en comienzo de 2018, de forma sorpresiva, salió en Salta el fallo que autorizaba a una madre a poder cultivar. En este sentido, nosotros siempre sostuvimos de que esa autorización puede ser o administrativa, ya sea desde el Ejecutivo o judicial, como sucedió en el 2018 en este caso de la madre, que luego se vinieron sucediendo diferentes utilizaciones, como las madres de Rosario, como el caso de Joaquín en Río Negro, donde una persona se presentaba ante el Poder Judicial, presentaba un amparo donde demostraba que cierta persona tenía una patología que era susceptible, según la visión del médico que acompañaba y diferentes estudios, de ser tratada con derivados de la planta de cannabis. El juez debía analizar y en estos casos favorablemente, por lo menos el juez de primera instancia, les otorgó a estas personas la autorización. Hoy en día es el medio más utilizado mediante un amparo y que el juez analice esta cuestión de si le otorga o no a la persona la autorización para poder cultivar. Nosotros en su momento presentamos un modelo de amparo y ahora dentro de poquito vamos a presentar una nueva versión actualizada de este modelo de amparo, acompañada así además, por ejemplo, de lo que es un compendio de jurisprudencia, donde fuimos nada, no analizando, sino indicando diferentes fallos donde se puede analizar la cuestión, que también suman a la cuestión de presentar un amparo. Porque todo fallo que autoriza a una persona a poder cultivar sirve para los fallos futuros, donde una persona cuando presenta una para poder cultivar tiene este sustento en la espalda de, bueno, ya hubo jueces que analizaron la cuestión y seguramente este caso, el que se presente, tiene este aval de, bueno, es una persona que se presenta ante un juez porque tiene determinada patología que está demostrada por diferentes investigaciones a nivel internacional que es susceptible de ser tratada y que es beneficiosa para la propia persona con los derivados de la planta de cannabis. Y en este sentido, muchos jueces analizan la cuestión y otorgan esta autorización.
Bien, sí, justo, bueno, ella remarca en el artículo 5 habla de uso legítimo. ¿El uso terapéutico medicinal sería legítimo o se debe entender como legal? Esto es una cuestión de valoración del juez. Nosotros entendemos de que, claro, porque resulta bastante vaga toda la ley de drogas, porque la cuestión era abarcar lo más posible de tipos de delitos a nivel histórico. Como para que sepa más que nada, nosotros nos encontrábamos en un momento de la Argentina en el cual teníamos una gran injerencia del poder de Estados Unidos, como así en toda Latinoamérica, y la decisión fue empezar a implementar diferentes leyes de narcotráfico muy estrictas y muy fuertes en cada uno de los países del sur. Esto llevó a que la Argentina tuviese una ley que intentaba abarcar todas las acciones posibles en el marco del manejo de drogas. Como sucede, por ejemplo, el artículo 5 engloba todas las acciones que puede realizar una persona que trabaja con cannabis. La tenencia de semillas, la tenencia de plantas, o sea, plantar, cultivar, la fabricación, cuando una persona tiene, por ejemplo, las ramas de cannabis y quiera extraer el aceite, está cometiendo otro tipo de delito. Cuando una persona almacena grandes, no grandes cantidades, pero por ejemplo 10 frascos de aceite que los está dejando macerar, está cometiendo un delito. Entonces, lo que se intentó hacer fue englobar todo lo posible, y por eso salió una ley que en algunos puntos es bastante vaga. Y esta cuestión de la autorización o uso ilegítimo no fue tan explotada como podría haberse explotado, pero luego del debate de la ley de uso medicinal del cannabis, sí se comenzó a ver este tipo de cuestiones. Bueno, el artículo 5 dice que se puede otorgar una autorización. ¿Qué tipo de autorización? ¿Un juez puede otorgar esa autorización? Claramente sí, que fue lo que sucedió luego del 2018, cuando diferentes jueces comenzaron a otorgar autorizaciones a pesar de lo que dice el artículo 5 y en relación a lo que dice la autorización que dispone ese mismo artículo, bueno, un juez puede autorizar a una persona a cultivar, sí, puede hacer y lo han hecho varios jueces en todo el país. Bien. Otra preguntita. ¿Qué efectividad tienen las ordenanzas municipales que abren registros de cultivadores? ¿Estas ordenanzas avalan el cultivo? Bien, eso es lo que se intentó, y también, así como fue un gran proceso donde a medida que fueron saliendo los diferentes amparos, fueron incrementándose el valor del análisis en cada uno de los fallos, las ordenanzas pasó exactamente lo mismo. Así como sucedió en Hurlingham o en San Vicente, diferentes ordenanzas o diferentes comunidades en diferentes partes del país comenzaron a decir, bueno, vamos un poquito más. Y no solamente el cultivo comunitario de investigación, sino que vamos a tratar de crear un registro de cultivadores, un registro de personas que acceden al cannabis. Y fueron pateando mucho más la pelota y dijeron, bueno, vamos a tratar de sacar una ordenanza que permita a las personas cultivar. Y esto es un análisis bastante importante porque así como a nivel federal, el gobierno federal o el gobierno nacional es el que estipula las cuestiones en relación al derecho penal, es decir, los delitos, son las propias provincias las que tienen la potestad de regular a nivel interno las cuestiones de salud. Y no solamente las provincias, los municipios tienen autonomía reconocida inclusive por fallos de la Corte. Entonces, son los propios municipios los que tienen esta posibilidad de regular en materia de salud dentro de su territorio. Las ordenanzas en este sentido tienen gran relevancia porque qué mejor que el propio municipio, que es el que conoce los problemas de su vecino, para poder establecer este tipo de ordenanzas autorizando a las personas a cultivar. Nosotros tenemos dos casos, por ejemplo, en Viedma y en San Antonio Oeste, donde se sacaron dos ordenanzas donde se creaba un registro no solamente de personas que consumían cannabis, sino registros de cultivadores que brindaban aceite a otras personas y registros de personas que cultivaban hogareñamente. Y eso es muy importante. ¿Qué valor tienen las ordenanzas? Un montón, porque saca de el ámbito del derecho penal la cuestión de cultivar cannabis y lo mete dentro de el ámbito de la salud. Entonces, es decir, si una persona puede cultivar cannabis en la municipalidad, lo hace porque la municipalidad entendió que la cuestión del uso medicinal de cannabis es una cuestión de salud y no del derecho penal. Y eso es muy importante en el valor de análisis. Perfecto. ¿Y ese registro de cultivadores es anónimos, oficiales, pasa por un secreto profesional? O sea, ¿quién posee ese registro? Bien,
como toda cuestión, cualquier registro que intervengan datos personales o datos de salud, son confidenciales. La ley de datos personales establece que cualquier cuestión relacionada a la salud tienen que ser confidenciales los datos, salvo cuestiones de orden público, como por ejemplo cuando se hacen test de personas que pueden llegar a tener HIV. Pero luego, en cualquier otro concepto, en cualquier otra situación, estamos hablando de datos totalmente confidenciales. En este sentido, es muy importante entender que en el estoy hablando específicamente de las ordenanzas de Viedma y de San Antonio Oeste, es entender de que primero se realiza una evaluación, no solamente con el médico tratante del paciente, sino con médicos del municipio, generalmente del hospital municipal. Se toma una evaluación, se acepta a la persona en el registro, se inscribe en el registro, todos esos datos son confidenciales y luego se le otorga una autorización a la persona para que pueda conllevar el cultivo en la casa. Reconociendo una cuestión que es esta que decía anteriormente, bueno, ilegalidad o no, clandestinidad o no. El cultivo hoy en día existe y son las personas que vienen cultivando, ya sea de forma hogareña o las organizaciones de cultivadores que en conjunto van compartiendo experiencias y demás, pero existe. Y poder otorgar una autorización a una persona es muy importante porque se va legitimando esta cuestión de, bueno, se reconoce el valor de los derivados de la planta de cannabis que realizan las personas en su propio hogar. Bien, bueno, decirles a los que siguen ingresando al vivo que Marcos está acá para sacarnos todas las dudas, así que cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden consultar, pueden escribir y yo se la voy a preguntar. Qué importancia, ¿no? Esto de las ordenanzas a nivel local y cuánto se ha movilizado y distintos profesionales o concejales o los mismos intendentes se han puesto al servicio de la comunidad y han leído el tema del cannabis como una demanda de salud pública y que el Estado, y en este caso cuando a veces a nivel nacional o a nivel provincial no hay nada vigente, como por ahí cada municipio ha sabido responder y garantizar el acceso y un acceso por ahí de buena calidad, entendiendo y comprendiendo que el cannabis, por más que, y el consumo, por más que lo legalicemos o no lo legalicemos, existe. Sí, sí, sí. Entonces, Es muy importante ver el trabajo que se vino haciendo porque esperamos que a nivel nacional se sancionara una ley que pudiera satisfacer las necesidades de todas las personas. No sucedió. Bueno, esperamos a nivel provincial, en su momento, cuando las diferentes provincias debían adherirse a la ley nacional, que pudiese lograrse, porque entendíamos que en materia de salud pudiesen las provincias entender de que en materia de salud podían ir mucho más allá de la ley nacional. No sucedió. Bueno, no lo pudieron el gobierno nacional, no lo pudieron hacer las provincias, qué mejor que los propios municipios, porque es lo que te decía antes, es el propio municipio el que sabe cuáles son los problemas de las personas a nivel local, las personas cercanas. Y si tenés una gran parte de tu población que te está pidiendo este acceso a las diferentes plantas, a las diferentes derivados de la planta de cannabis, qué mejor que hacer caso trabajando en conjunto. Es una cuestión de trabajo de, bueno, si de arriba hacia abajo no se puede hacer nada, comencemos de abajo a hacerlo de a poquito para arriba. Y eso fue contagiándose, porque así como salieron en Hurlingham y en San Vicente, fueron contagiándose diferentes partidos en todo el país, no estamos hablando solamente de Buenos Aires, sino en todo el país, donde personas se les prende la lamparita y dijeron, bueno, nosotros también podemos tener una ordenanza, porque hay diferentes ordenanzas a nivel nacional donde las personas dijeron, bueno, nos acercamos al intendente, les planteamos cuál es nuestro problema. Hoy en día tenemos esta cuestión de proteger a la gente mayor, a los abuelos. Y son los propios abuelos los que muchas veces son los que van peleando esta cuestión, porque son los que verdaderamente reconocen en los derivados de la planta de cannabis diferentes beneficios. Así como muchas personas de, por ejemplo, mi edad o de tu edad, lo venimos trabajando hace mucho tiempo, los abuelos quizás en su momento tenían este gran prejuicio que se les fue implantando a lo largo del tiempo respecto a diferentes a las drogas, entre comillas, entre ellas el cannabis. Y hoy en día comenzaron a darse cuenta de los beneficios que tiene el cannabis para diferentes enfermedades, patologías o dolencias. claro, que siempre se supieron, ¿no? Que a nivel internacional la convención misma de 1961 de estupefacientes lo dice, o sea, que se pueden utilizar estas sustancias, estas plantas o sus derivados
para uso científico, porque se sabe los resultados que posee ante la salud. Sí, 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 eso es muy, muy importante lo de las ordenanzas. Yo cuando lo analicé y cuando estuve en contacto con diferentes organizaciones que vinieron trabajando diferentes ordenanzas, es algo muy importante, la verdad. Y porque además, a través de los testimonios de las personas que tienen estos beneficios de los derivados de la planta, se puede generar la empatía necesaria para entender de, bueno, la situación es esta y hay que hacer algo. Bien, antes de seguir con otras preguntitas que hicieron, me gustaría también invitar a todos aquellos estudiantes o profesionales que se acerquen a las organizaciones de la comunidad y que puedan tejer una red entre universidades o profesiones, porque por ahí hay muchas ONG que todavía siguen actuando, ¿no? Y siguen llevando adelante su política sin tener por ahí herramientas que le pueda acercar un profesional y que a la hora de, por ejemplo, realizar amparos o en cuestiones que le hayan hecho un allanamiento, una causa, muchas organizaciones no cuentan con un abogado que les pueda brindar el servicio. Sí, sí, sí. O por lo menos, claro, o por lo menos llevar acciones de prevención. Es muy posible de que cualquier persona que realiza el cultivo hoy en día tenga esta potencialidad de, bueno, eventualmente recibir una denuncia de alguien y ser allanados. Pero bueno, es mejor contar con la información de antemano de qué hacer, por ejemplo, ante un eventual allanamiento que no tenerla. Porque en ese momento es muy difícil actuar de forma coherente y tranquila, y mucho menos si no sabemos qué tenemos que hacer o cuáles son nuestros derechos. Tal cual. Bueno, acá una pregunta que varios están haciendo la misma es, ¿en dónde de todo esto encuadra Jujuy? ¿Qué sucede con los cultivos a gran escala en Jujuy? Bueno, lo de Jujuy es un caso paradigmático y totalmente criticable, nosotros lo hicimos en su momento, es un gran negociado. Hay que recordar que cuando salió la reglamentación de la ley 27350, en su momento salió una resolución que establecía que era el Ministerio de Seguridad en ese momento el que iba a establecer cuáles son las condiciones de un predio específico para realizar la plantación y eventualmente la investigación. En ese momento estaba Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que tenía el mismo signo político que Morales en Jujuy. Esto llevó a que la buena relación que tenían entre ellos llevara a, bueno, vamos a crear la plantación más grande de cannabis en Jujuy, porque nosotros tenemos el mismo signo político del gobierno nacional, porque Patricia Bullrich nos va a otorgar la autorización necesaria y para hacer nuestro primer negociado. Es muy criticable y también bastante hipócrita lo que sucedió en Jujuy, porque nunca se tuvo bien en cuenta cuál iba a ser el fin. Supuestamente iba a ser la plantación acá y se iban a exportar la plantación para realizar el aceite en otro país y eventualmente ibas a tener que importar nosotros el aceite, o sea, bastante, y no de forma peyorativa, pero tercermundista, nosotros les íbamos a mandar las plantas a ellos y nosotros íbamos a gastar mucho más dinero importando el aceite totalmente estandarizado. Inclusive lo que se decía es que se iba a comercializar acá para uso recreativo, algo que no es posible porque tenemos una ley que prohíbe todo este tipo de cuestiones, pero que nunca se dijo nada. En este sentido, es totalmente criticable lo que pasó en Jujuy porque deja de lado, se reconoce solamente la posibilidad de cultivo a los amigos del poder. Y todas las personas, mientras podían cultivar allá bajo sus negocios con empresas extranjeras, en el país, en el resto del país, se venía persiguiendo a todas las personas que cultivaban a nivel hogareño. Claro, tal cual. Acá hay otra preguntita que dicen, ¿se deben denunciar o no los robos de las plantas y en qué casos? Mira, hay pocos antecedentes en los cuales se reconociera eh, esta cuestión de la denuncia de las plantas. Me acuerdo que, por ejemplo, en Mar del Plata creo que hubo un caso en el cual el fiscal que intervino en el robo de una persona devolvió o ordenó la devolución de las plantas que le fueron secuestradas a la persona porque habían encontrado a la persona que se las había llevado. Eh, Eso queda a criterio de cada persona y como siempre digo, una persona
tiene la libertad necesaria para poder decidir si quiere denunciar el robo de las plantas. Igual hoy en día hay mucha concientización con respecto al tema, como sucedió hace poquito, donde una madre puede llegar a presentarse ante, no solamente por las redes sociales, sino puede llegar a presentarse en diferentes medios y decir, me robaron las plantas que yo utilizo para hacer los derivados necesarios para que mi hijo o un paciente o un pariente tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces yo creo que si una persona sabe que le robaron las plantas y quizás tiene la noción de quién pudo haber sido, o no tenga el miedo de denunciarlo, porque sería bastante hipócrita que una persona vaya a denunciar algo y la acusen de algo, en reversa, en contrario. Pero nada, es esta cuestión. Hoy en día, y esto también depende de cada fiscal o de cada juez, depende de la visión que tenga la persona que tengas adelante. Y así como hay personas que están muy metidas en el tema y muy avanzadas a nivel de la situación del cannabis a nivel nacional, hay otras personas que todavía no. Como sucede, por ejemplo, en Bahía Blanca, donde tenemos un fiscal que hace hasta lo imposible, se convierte en el Rambo contra las drogas y persigue a toda persona habida y por haber, donde el otro día allana, por ejemplo, la intendencia de Bahía Blanca, donde había concejales que inclusive venían trabajando en un cultivo a nivel de investigación. Pero cuestiones bastante, o por ejemplo que el propio fiscal les había ordenado que la policía pudiese investigar con drones las casas de todos los vecinos en búsqueda de plantaciones de cannabis. Y la Cámara en ese momento lo que le dijo fue, no, es violación de los derechos de la intimidad y solamente un juez puede llegar a ordenar ese tipo de medidas, no así un fiscal ni menos la policía de propio. Sí, 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 bastante. Hay diferentes puntos y diferentes aristas bastante escabrosas en esta cuestión de vamos a perseguir a todos, pero nada, se llevan puestos a todos. Otra de las preguntitas, ¿cómo es el tema legal si se cultiva en una terraza de uso común a otros vecinos? ¿Qué hacer si algún vecino denuncia? Solo son dos macetas. Eh, En Buenos Aires, dice. no, esa cuestión siempre me la preguntan, el tema de la visibilidad del cultivo que una persona tiene, tiene las ganas de realizar, depende enteramente de la propia persona y cuestiones, la vecinocracia no se puede evitar. Y así como puedes tener vecinos muy copados que aceptan que vos tengas un cultivo porque entienden que estás consumiendo, ya sea para nivel recreativo o para nivel terapéutico, depende enteramente de la relación que tengas con tu vecino. Podemos acordarnos de Adriana. Adriana tenía plantas en su patio y tenía una buena relación con su vecino. Por una sola discusión, por medianera, el vecino la denunció de que tenía las plantas, cuando el vecino tenía totalmente conciencia y tenía información de que ella cultivaba porque tenía dolores en todo el cuerpo y que si no tomaba cannabis no podía caminar. Y en este sentido, cuando se pelearon por la medianera, le hizo la denuncia. Entonces, en este sentido, siempre tengo, si es un cultivo en indoor, no hay ningún problema porque no está a la vista. Si uno quiere cultivar a la vista, tiene que tener las precauciones necesarias y saber cuáles son los riesgos que está corriendo cuando realiza un cultivo de esta forma, ya sean los vecinos o cualquier otro tipo de cuestión. Si está expuesto a los cogolleros, por ejemplo. Exactamente, otra de las cuestiones. ¿Me pueden hacer un allanamiento e iniciar una causa por una sola planta? En realidad depende de la denuncia y del fiscal que intervenga. No es lo mismo, por ejemplo, cuando la policía entra por X motivo y te encuentra con una planta, que cuando te hacen una denuncia anónima y en la cual interviene previamente un fiscal y dependiendo de lo que surja de la denuncia va a ordenar el allanamiento o no. Bien, volvemos al tema de Jujuy, es algo ya de la farándula. Pero lo de Jujuy también es un precedente para las demás provincias ¿o no? En realidad, aparentemente no, porque lo de Jujuy se experimentó específicamente por la buena relación que tenía el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el medio con Morales. Fue un Bien, experimento que sucedió y se implementó en Jujuy, pero no se contagió a otras provincias. exactamente. Eh, Claramente no habría que ir a denunciar si el fiscal es del cero. El fiscal del cero es el fiscal de Bahía Blanca. Bien.
Si una persona cultiva porque el padre tiene Alzheimer, ¿hay algo que proteja? Bueno, es muy amplia. Lo- sí, generalmente si estamos hablando, por ejemplo, como sucede en un municipio que se logró el reconocimiento de crear un registro de pacientes que usan cannabis, ni siquiera la autorización de registro, toda cuestión médica que se pueda llevar a aportar en el expediente de que la persona tiene la patología que eventualmente dice tener y además cualquier tipo de información respecto a los derivados del cannabis que utiliza, sirve. Esto, por ejemplo, sucede en el marco de los amparos de autorización para cultivar, donde todas las personas, en general madres, se presentaban ante el juez, presentaban el pedido, decían que los hijos tenían determinadas patologías y presentaban todos los informes médicos e historia clínica que avalaba esta cuestión, e inclusive las prescripciones de los médicos respecto a el acompañamiento del paciente, que también se dejaban claro cuáles eran, por ejemplo, las diferentes cepas que utilizaba la persona de la planta de cannabis. Perfecto. Bueno, acá hay personas también que te agradecen. Y en caso de allanamiento, ¿qué tengo que hacer? Saludos. En caso de allanamiento, son cuestiones, hay algunas cuestiones bastante formales. Un allanamiento tiene que tener, y uno se tiene que fijar, primero la firma del juez, una firma de un juez donde también se indique correctamente el domicilio, el horario entre el cual y el cual se puede llegar a hacer el allanamiento, si lo están haciendo fuera de ese horario, que se encuentre la habilitación específica para que la policía pueda llegar a hacerlo en ese horario en particular. Cuando entran en el allanamiento ya saben que están buscando, uno tiene que fijarse o por lo menos ir acompañando, que es lo más difícil, que busquen lo que están buscando y que no busquen otras cosas, que no se lleven otras cosas que no tienen que estar buscando, que si llegan a pesar las plantas, por ejemplo, que no pesen todo junto. Esto es muy importante porque generalmente agarran la maceta y la pesan toda entera y te da como que tenés 10 kilos, cuando en realidad lo importante no es eso. Y nada, generalmente muchas veces lo que muchas personas hacen es etiquetar las plantas, etiquetar los balances que tienen o los diferentes cepas que están utilizando, todo esto como para dar fuerza a, bueno, yo estoy utilizando estas cepas, estoy haciendo determinada rotación y todas estas son cosas que uno se le va a presentar directamente al juez o al fiscal eventualmente en el marco de la causa. Bien, bueno, estas cuestiones también de que por ahí las personas que tienen plantas para uso medicinal, que quizás tienen un familiar con por ahí madres o padres con niños con alguna patología, por ejemplo, y que entren tan abruptamente, ¿no? Hacia un hogar, también causa un montón de alteraciones y crisis en la salud de estos niños y de estas niñas. ¿Eso Sí, cómo queda? O sea, la deriva. Es algo, yo no lo he vivido nunca, pero yo supongo que es algo bastante traumático que te pateen la puerta o que te golpeen la puerta y digan eso es un allanamiento y venimos a buscar. Y también por las consecuencias que deja en la propia persona que recibe a la policía y le secuestran las plantas que son las que venía utilizando para sí mismos o para un ser querido. Y en este sentido, también hay que entender que cómo es que se llegó a ese allanamiento, porque muchas veces se llega por una denuncia anónima. Esto es una de las que lo tiene previsto la ley de drogas, que cualquier persona puede denunciar a cualquier persona de forma anónima, algo bastante también criticable, porque uno le patean la puerta y nunca se entera de por qué. Realizan tareas de investigación, muchas veces de encubierto, tratando de determinar si una persona está realizando actividades que pueden ser compatibles con la comercialización o no. Pero nada, sí, entiendo que es bastante traumática la situación, pero lo que uno tiene siempre que intentar es estar lo más tranquilo posible porque más que nada la persona responsable del paciente, porque demostrándole la propia tranquilidad va a tratar de calmar la cuestión o la posible crisis del paciente en sí. Claro. Bueno, y una última preguntita porque ya se nos va a cortar el vivo. Eh, ¿Hay, por ejemplo, capacitaciones para policías en política de drogas y en derechos humanos para no vulnerar muchos derechos en cuestiones de allanamiento o de persecución? Específicamente de políticas de drogas orientadas al respeto de los derechos humanos y también que tengan esta cuestión de, por ejemplo, la regulación del cannabis a nivel nacional, no. Sí hay y abundan cuestiones relacionadas a la investigación de delitos de narcotráfico.
pero también muchas veces se deja de lado esta cuestión que me parece bastante importante porque hoy en día no es lo mismo la investigación de causas de cannabis y entender el consumo de cannabis como lo era, por ejemplo, ni siquiera te digo 10 años, sino 5 años, donde hay un montón, hay una visibilidad de toda esta cuestión, hay un avance, inclusive a nivel nacional, luego de que asumió el presidente, de, bueno, hay una intención de que eventualmente se sancione una ley que pueda legalizar y regular el uso de cannabis, ya sea ampliando y mejorando la cuestión medicinal y regulando la cuestión del uso adulto, como hizo, por ejemplo, Uruguay o Canadá. Exacto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Justo acá dicen, las personas que tengan autorizaciones otorgadas por las ordenanzas o tener historia clínica no están exentas de ser allanadas y que se les inicie una causa penal. En principio, las ordenanzas que establecieron este tipo de registros, en los artículos, en el articulado de la ordenanza, establecen de que a pesar de que el artículo 5 se le otorga la autorización a una persona, eventualmente igual lo que sucede es ninguna persona cualquier persona es susceptible de ser acusada falsamente de un delito. No, claro, así como pueden acusar a una persona de cultivar cannabis, a mí me pueden acusar de un robo y yo tengo que demostrar, o por ejemplo, al contrario, el Estado tiene que demostrar de que yo fui quien robé. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por toda esta info. Espero que, bueno, no alcanza el tiempo, creo, para responder todos los interrogantes de las personas. Justo ahí se conectó Sandra, de Mamá Cultiva Mar del Plata, la presidenta. Así que un besote enorme, Sal. Y bueno, y muchas gracias a vos, Sí. Mar. No, un gusto. Y Así que cualquier bueno, cuestión que quede pendiente, igual podemos volver a repetir esta situación, total. volvemos a repetir otro vivo, entonces yo encantada y creo, Nanu, acá gracias por todas las preguntas que hiciste, porque creo que las preguntas son, o sea, motorizan esta manera de poder acercar el conocimiento y la información a todas estas personas. Seguro. Bueno, Sí. Bueno, muchas un gusto. gracias. No, está bien, hasta luego. Un beso.